A los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún. Se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él proponía la palabra. Llegaron 4 personas llevando un paralítico. Como no podían llevarlo hasta el centro donde se encontraba Jesús, porque había mucha gente, levantaron unas tejas donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: tus pecados están perdonados. Unos letrados que estaban allí pensaban para entre sí: ¿por qué habla este así? ¿Será que blasfema? Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 1 al 12. Jesucristo sorprende con su manera de ser y con su manera de hablar. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 13 de enero, año 2022. Jesucristo sorprende con su manera de ser, con su manera de hablar, con su manera de decidir. Hoy nuestro santo, San Hilario de Poitiers, un santo bien curioso, porque lo llamo yo así curioso, porque era un laico muy inquieto por la palabra de Dios. Es declarado obispo y doctor en la Iglesia Católica, y siendo un laico lo consagran obispo, se convierte, toma la Sagrada Escritura, es una persona muy aguda en la manera de explicar la Sagrada Biblia, y así defiende en forma decidida contra los arrianos. Era la época del arrianismo, donde Arriano negaba la divinidad de Jesús de Nazaret. Ahí tenemos un santo bien interesante, San Hilario, obispo y doctor en la Iglesia Católica. Jesucristo sorprende a la humanidad y la sorprende por su manera de ser, por su manera de hablar. ¿Por qué sorprende el Maestro de Nazaret? Jesucristo invierte tiempo, gracia, dedicación, paciencia en las personas. Trabajó pacientemente con todo tipo de personas. Tuvo una paciencia extrema hasta con los que lo atacaron. Le decían que era un blasfemo, que se las daba de Dios, que hablaba que tenía un papá en el cielo. Hasta con ellos tuvo paciencia. Jesucristo impacta, sorprende por su manera de ser y por su manera de hablar. Con aquellas personas que eran consideradas poca cosa en una sociedad, les enseñó el arte de amar, de practicar el bien, de practicar la justicia. El mismo Jesucristo propone quitarnos la máscara de lo social y descubrir que la felicidad no está en los aplausos de los demás, ni en el ejercicio del poder, ni siquiera en el ininteligible concepto de la ley. Para Cristo todo es un sí, diría San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en ese capítulo 1. Para Cristo todo es un sí. Jesucristo evangeliza y tiene la paciencia suficiente para escuchar, indicar el camino correcto a las personas difíciles y complicadas que va encontrando en la sociedad. También sorprende porque él analiza muy bien lo que hacen las personas. Traían un paralítico, se subieron al techo, quitaron unas tejas, bajaron la camilla allí con el paralítico, hicieron todo ese trabajo. Impactan a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tiene toda la paciencia con todo tipo de personas, aquellas personas que tienen un concepto extremo de la religión, que predican una religión legalista, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, otro tipo de religión fundamentalista,
Así, algo así como una religión que entre comillas no está interesada en el ser humano, ni una persona pregunta ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿Será que perdonar pecados es una blasfemia? Si Dios tiene el perdón, el poder de perdonar y sanar, ¿por qué será que el ser humano que cree en Dios es intransigente y sigue criticando su propia religión? No entiende nadie eso. Esos tipo de actitudes y de comportamientos, Jesús de Nazaret tiene mucha paciencia. La manera de pensar y de actuar de Jesús de Nazaret beneficia a muchas personas, escandaliza a unos pocos, sorprende a la humanidad. Podríamos decir Jesucristo sorprende a la humanidad con su manera de ser y su manera de hablar. Las personas debemos sanarnos y es allí donde está la causa de empezar una vida nueva. No hace mal a una persona lo que viene de afuera, sino lo que sale de dentro, diría la Santa Biblia. Entonces la conversión es el principio fundamental para comenzar una vida diferente. El Papa Francisco enseña que Jesús sana y que cada persona sana toda la persona, perdona pecados, renueva la vida de un paralítico. Jesús sana, pero sana a toda la persona. Bien interesante el Papa Francisco. Hoy nos vamos a quedar con esa idea. Jesucristo sorprende a la humanidad y la sorprende por su manera de ser, por su manera de hablar, por las decisiones que él va tomando a la vera del camino. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.